Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Gabri12 y nos encontramos en el Fórmula 1 Challenge en una nueva guía, en esta ocasión en el circuito de Sepang, en Malasia, con el McLaren MP414 del año 1999 del finlandés Mika Häkkinen. Como venimos haciendo en los anteriores dos videos de guía, antes de iniciar la explicación del relaje y la guía de una vuelta rápida, vamos a dar una breve caracterización al circuito de Sepang. Sin más que decir, empezamos la guía. Bien, antes de iniciar el reglaje tenemos que tener en cuenta ciertos rasgos de este circuito de Sepang. Si vemos el trazado del circuito nos vamos a dar cuenta que cuenta con distintas curvas rápidas, lentas, horquillas, cambios de elevación y muchos baches. Pero el principal problema en su trazado son los cordones, que si miramos a lo largo del circuito vemos sus principales características. Cordones altos, agresivos, que si bien la mayoría del circuito tiene curvas rápidas, redondeadas, sus cordones no son lo mismo, puesto que al ser altos, al pisarlos con el coche, lo más probable, no hay que ser mucho genio para revisar las imágenes que estoy mostrando en pantalla, para determinar que nos vamos a ir a la remedísima mierda. Entonces, en conclusión, no vamos a pisarlos, vamos a tratar de evitarlos a lo largo de la vuelta y vamos a hacer un relaje que nos permita no sufrir de los baches, ni tampoco sea necesario pisar los cordones. Porque por la velocidad que vamos y la altura, ya sea cualquiera que tengamos en el auto, estos cordones nos van a dar problema mucho más con los chicos malos de la última imagen. Que si bien estos sí se pueden pisar, el problema es que te elevan y el coche termina subiéndose al cordón y lo que provoca eso es que pierdas mucho tiempo, que el coche se quede calado encima del cordón. Una vez dadas estas características, ahora vamos con el relaje. En primer lugar, los alerones. Y si ya están viendo en pantalla, tenemos una configuración 45-42. ¿Por qué mucha carga? Puesto que como este circuito, como dije antes, tiene muchos baches, curvas rápidas, muchos dirían, vamos a usar un reglaje de carga baja. Aquí no es la solución, puesto que mientras más velocidad tengas, menos carga atrás, el coche va a desestabilizarse con más frecuencia. Con esta configuración prácticamente vas a tener mejor control en curva, el coche no se te va a hacer tan impredecible. Y al ser un circuito, como dije, muy bachado, con cambios de elevación, es mucho más difícil controlarlo con un coche de baja carga. Y además, al no haber tantas rectas largas, como son el caso de la recta principal y la recta anterior, prácticamente opuesta a la recta principal, pues no vas a perder mucho tiempo, puesto que en la mayoría del circuito es todo curva. También puede funcionar al revés, 42-45, pero creo yo que es mejor tener más carga adelante para que el coche no se te vaya moviendo la curva hacia afuera, es decir, no tengas subviraje y tampoco tengas sobreviraje atrás. Bien, el anti-roll bar, como siempre, 120 adelante, 60 atrás. La brake bias al 60 y medio, 65, 38. La presión de los frenos al 100. La distribución de peso, 43 y medio. El ducto de freno al 1 o al 2. Máxima potencia de motor, radiador al 4 o al 3. Bloqueo diferencial al 30% y el bloqueo del volante al 19%, un poco bajo para que pueda ser más suave la conducción. Aunque si bien estos coches son una roca al girarlos, porque es así, me cuesta manejar los coches antiguos tan acostumbrado que estoy a los mods actuales, a los coches de la última época. Si no tienes una buena tracción y un buen equilibrio en tracción y en equilibrio del reglaje de la aerodinámica, este circuito es prácticamente imposible. Y hay una curva específica que de hace rato que no corro. Me costó bastante encontrarle la vuelta al reglaje, tal vez esto puede ser un poco mejorable. Y es la curva 5 y 6. Esa curva doble rápida de izquierda a derecha, una S. Prácticamente la curva 1, la 5, la puedo hacer acelerando. El tema es que la 2 no le encontró la vuelta para hacerla a fondo, sino que sí o sí tengo que desacelerar. Repito, este reglaje en cuanto a lo último puede ser mejorable, el bloqueo del volante o digamos el propio reglaje de alerones, pero en lo demás creo que es lo más conveniente a mi punto de vista. Anota eso. Bien, la presión de los neumáticos 140-135 como siempre. La altura del coche 2757, igual que al Gran Premio de Melbourne, puesto que como no vamos a pisar los cordones mientras que no suframos con los baches, está bien. Los cambios de elevación no son tampoco tan exagerados como por ejemplo el Gran Premio de Austin. Los amortiguadores 1-2 delante, 1-5, lo típico. Los muelles cambiamos un poco, 185, 125.
Lo importante acá es no sufrir de los baches. Voy a repetir esto siempre. Lo mismo con el rebote rápido y el rebote lento. Para el lado delantero 2000 y 1750 para el lado de atrás. Y el lento 3250 atrás, 3500 adelante. Lo importante no es sufrir esa pérdida de carga en el momento de trazar las curvas. Como no vamos a tocar los cordones, la altura medio que no importa mucho. Necesitamos muy pegado a la pista. Pero mientras que no superamos en las curvas rápidas, podamos traccionar sin ningún problema, es decir que el regreso está funcionando. Y aquí lo mismo, el bote rápido y el bote lento. 4000 el rápido atrás y 3500 adelante. Y el lento 4500 adelante y 3500 atrás. Siempre tratando de ser simétrico. Sin más que decir, vamos a la vuelta rápida. Bien, arrancamos la vuelta 10 de práctica. Pasamos la línea de meta, vamos rumbo a la curva 1. Aquí el problema es que en ninguna curva vamos a tener una referencia de carteles. Así que aquí vamos a tener que insinuar cuándo tenemos que frenar y cuándo tenemos que doblar. Bien, vamos a curva 1. Frenamos justo donde pasamos la línea blanca y vamos girando rápidamente a la derecha para tomar la curva. Pero mantenemos recto en cierto momento. A medida que vamos viendo el vértice, nos vamos a ir metiendo. Vemos este ejemplo. Voy algo recto con el volante y al ver el vértice me voy metiendo a la derecha a la curva. Trazamos, tocamos un poco el cordón, se nos va un poco de atrás, la hacemos redondita, curva 2, giramos apenas salir de la curva del cordón, en especial a la derecha, y nos mantenemos rectos. Y al llegar a la curva giraremos a la izquierda lo más pegado al vértice. Salimos a mitad de curva, pisando a fondo, pisamos este cordón porque no nos pasa nada. Salimos rumbo a la curva 4, puesto que esta es la curva 3, no se gira. Aquí sí tenemos carteles. Frenamos antes del cartel de 50, curva 4 y vemos el vértice que llevamos a la derecha. Siempre cuidado en esta curva con no acelerar de más porque si no nos vamos a ir. Siempre apenas ya subamos, pasemos esa elevación, ahí recién tenemos que acelerar, pegándonos al cordón. Nos abrimos, curva 5, esta se hace fondo, nos abrimos y cuando estemos por llegar a la curva, viendo ya el vértice, vamos girando a la izquierda. No hace falta desacelerar, por lo que hay que ir a fondo. Nos pegamos al cordón, siguiente curva, apenas vemos el vértice, nos mantenemos un poco recto, pero vamos girando a la derecha. Y a la mitad, pegándonos al cordón, desaceleramos un poco y encaramos la curva. Otra vez volvemos a tener carteles, curva 7, frenamos en el cartel de 50, un poquito pasado, y vemos el vértice, giramos a la derecha, lo más pegado posible. Aquí desaceleramos un poco para evitar que el bache nos desestabilice el auto. Aquí vamos girando en toda la curva a la derecha, no vamos a meter en ningún momento el volante recto. Nos apegamos al cordón y con esto vamos a invocar la curva 8. Vamos rumbo a la curva 9, otra vez tenemos carteles. Frenamos en el cartel de 50 y al acercarnos al vértice vamos a ir girando a la izquierda, pero lentamente lo hacemos porque otra vez hay un bache que al acelerar nos puede fácilmente hacer perder la estabilidad del auto y trompear. Vamos rumbo a la curva 11 porque la curva 10 se hace acelerando. Curva 11, aquí hay un problema, puesto que no se puede ver la curva, estamos en bajada y aquí no hay carteles tampoco. Entonces, ¿dónde sabemos que está la curva? Pues apenas vamos llegando a la curva, o sea, va finalizando la sentencia del terreno, frenamos, mantenemos recto el volante, girándolo un poquito a la derecha, pero suavemente. Y aquí la varilla yo la saqué porque en una vuelta me lo llevé puesto. Llegamos a ver ese vértice marcado por el poste, vamos girando rápidamente a la derecha. Pero repito, siempre empecemos a frenar cuando la elevación culmine en su punto de máxima altura, girando a la derecha levemente pero manteniéndonos rectos y al momento de ver el vértice con el poste que nos indique dónde está la curva, giramos a la derecha con más fuerza, invocando la curva sobre el cordón lo más cercano posible y salimos acelerando. Aquí nos cambiamos toda la pista para la curva 12. Aquí nos estiramos y al ver que podemos invocar el vértice, llegando pocos metros a la curva, lo que sería un cartel de 50, giramos rápidamente a la izquierda y invocamos la curva. Aquí rumbo a la curva 14 nos vamos a ir abriendo y cuando nos vamos dando cuenta que la curva se va cerrando, vamos a ir frenando y girando con todo el volante a la derecha. De esta manera vamos a poder
ver el vértice de la curva y invocarlo sin ningún problema. Ahí está. Girando el volante a la derecha prácticamente nos permite mantener la firmeza del coche y el rango, el ángulo para poder tomar la curva, pese a que estemos frenando. Como la curva 15, la última. No hay carteles, pero frenamos más o menos cuando vemos a la izquierda que esa última torre de la grada culmina. Estamos llegando, ahí tenemos que frenar, mantenemos el volante recto, ir llegando a la curva, vamos girando a la izquierda, sobre el vértice, sobre el cordón, desaceleramos, acomodamos el auto y cuando vamos saliendo recién aceleramos. Acá tocamos el cordón porque dije, se puede tocar este cordón, pero tenemos que hacerlo de una sutileza tremenda, prácticamente de cirujano, para no irnos a lo azul y prácticamente perder la vuelta. Podemos tocar el cordón, pero en lo mío no es recomendable, puesto que es muy fácil trompear o muy fácil irte. Me ha pasado en varias vueltas. Salimos de la última curva, encaramos la recta principal, línea de meta, tiempo de 1:36.865 y hasta aquí va la guía. Espero que les haya gustado y al ser el último video post festividades navideñas, les deseo una feliz Navidad, que la pasen bien con su familia y nos vemos en la próxima. Adiós.